Nuevamente agradecer a Dios. Nuevamente agradecerle a Dios por la oportunidad que me da de compartir esta palabra hermosa, ya van a ver por qué, y muy retadora. Y gracias, Pastora Verónica, por la confianza puesta en mí y que yo quiero orar para que el Señor me ayude porque vamos a hablar de una situación bien delicada. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Señor, ayúdame. Yo sé que tú has estado en todo este proceso y si dejaste la historia de estas dos mujeres es porque tú quieres enseñarnos muchas cosas. Danos un corazón, Señor, abierto a tu palabra, con tierra fértil, un corazón que te ame y que entienda lo que tú quieres. Señor Jesús, ayúdame, por favor, Espíritu Santo, que sea lo que tú quieres decir en esta noche a estas mujeres hermosas, preciosas, hijas de Dios, esforzadas y valientes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, como decía la pastora Verónica, esta noche vamos a estudiar dos mujeres que yo también había oído poco de ellas, pero son dos mujeres. Yo le he puesto al tema Cifra con S. Cifra, S-I-F-R-A. Cifra y Fua con F. F-U-A. Cifra y Fua. Dos mujeres valientes y temerosas de Dios. En este momento que estamos pasando en la actualidad, en una sociedad moderna de cambios de un día para otro, la era del celular, de la informática, tenemos que hacernos algunas preguntas que yo encontré y me parecieron sumamente importantes. Se las voy a decir. Primer pregunta, ¿qué tipo de mujeres somos? ¿Cómo nos pueden distinguir en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el lugar donde haya personas? ¿Cómo nos distinguen? ¿Con convicciones? Y una última pregunta que creo que es la más fuerte. ¿Agradamos a Dios o a los hombres? En la historia de estas dos mujeres vamos a encontrar muchas respuestas a estas preguntas. Quiero darles el contexto en el cual aparecen Cifra y Fua. ¿Se recuerdan ustedes que cuando José llegó a Egipto, él era el segundo en el mando después de Faraón? Allí se reconcilia con los hermanos, manda a traer a su papá y dice, vámonos a Éxodo 1. El capítulo 1, Éxodo 1, porque en ese capítulo vamos a estar estudiando. Éxodo 1 y vamos a ver primero del versículo 1 al 6. En estos versículos se los voy a parafrasear. Lo que dice es que llegaron los hijos de Israel junto con Jacobo. Y en total llegaron 70 personas. ¿Se acuerdan que eran 11 más 12 que era José, que estaba en Egipto? Pero resulta que José falleció, se murió, eso dice en el versículo 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación que había llegado. Entonces, se da un cambio también de Faraón. Y este Faraón ya no conocía a José. Y fíjense que se había multiplicado tanto el pueblo de Israel que este rey tenía miedo. Y eso lo podemos encontrar del versículo 7 al 14. Les voy a leer algunos versículos. Dice que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. O sea, está hablando de Egipto, estaba lleno de israelitas. Y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, o sea, a los egipcios,
he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ellos se pongan al lado de los que nos hacen guerra. O sea, el temor del faraón era que los israelitas, como eran tantos, se unieran a alguien que fuera en contra de Egipto. ¿Y qué hicieron? Los empezaron a oprimir. En tanto que ellos se multiplicaban y crecían, de tal manera que los hicieron que fueran a construir ciudades de almacenaje, los pusieron en servidumbre. Si ustedes se acuerdan la película, ¿verdad? Los pusieron en dura servidumbre, los maltrataban y los trataban como sirvientes. En ese contexto, el nuevo faraón empieza a idear un plan, porque la amenaza era real, o sea, el pueblo era mucho. Y así es que él, para frenar que ellos se sigan multiplicando, él dice, este es el plan que voy a echar a andar. Y allí aparecen Cifra y Fúa en ese contexto. Cifra y Fúa eran parteras. Ahora, antes de entrar al mandato de Faraón, vamos a hablar un poco de lo que es una partera. Ustedes saben que la función principal de una partera es cuidar a una mujer en su embarazo, sobre todo en el momento del nacimiento del bebé. Es cuando ella está asistiendo a la mujer para que pueda nacer ese nuevo ser que viene a la tierra. Y después le da consejos sobre lo que va a hacer en el puerperio, ya en el posparto. Esa era la función. La primera vez que la Biblia menciona la palabra parteras, la pueden encontrar en Génesis 37:17. En ese versículo de lo que habla es que Raquel está naciendo su segundo hijo, o sea, Benjamín. ¿Se acuerdan que ella se muere en el parto? Allí es donde se menciona la palabra partera. Y en este Éxodo 1 es donde se menciona la segunda vez. Quisiera que revisáramos algunas características de las parteras y especialmente de Cifra y Fúa. Miren, las parteras eran personas conocidas en la localidad, conocidas en el pueblo. Y ustedes se pueden imaginar a una partera de aquí del Salvador en un pueblo. Todo el mundo conoce a la partera. Ella se lleva bien con todos. Las familias la dejan entrar a los hogares porque son conocidas. Y tanto es así que ellas entran a conocer la intimidad de esos hogares. Porque cuando la mujer está teniendo su bebé, le están viendo sus partes íntimas. Pero ha sido tanta la confianza de la partera con esa familia que ese no es ningún problema. También ellas estaban dispuestas a trabajar a cualquier hora. Si a una partera le dicen que el bebé está naciendo a la 1 de la mañana, ella sale corriendo a atender a la señora. Si es a las 11 de la noche, ella sale corriendo. O sea que ellas trabajan a cualquier hora y así eran Cifra y Fúa. Conocían también quienes estaban embarazadas, fíjense. Quiénes de las israelitas estaban embarazadas y sabían más o menos en qué fechas iban a nacer los bebés. Conocían las costumbres de los israelitas. O sea que cuando la partera se inserta en una comunidad, ella conoce muchas cosas. Conoce qué hacen las familias, cuáles son sus creencias. Y ustedes se acuerdan que antes les daban una purga a las mamás, en las parteras de aquí del Salvador. Después que nacían los bebés les daban una purga, ¿se acuerdan? Porque eso era parte de las creencias de las parteras y de las personas que tenían a sus bebés. Estaban claras, las parteras y Cifra y Fúa estaban tan claras que cada persona, la vida de una persona comienza en la concepción. Ellas sabían que desde el momento en que ellas decían, una israelita, estoy embarazada, ya había vida en esa vida. Ya se estaba gestando un bebé dentro de esa mujer. Además,
Ya van a ver ustedes por qué yo puedo afirmar estas dos cosas de Cifra y Fúa. Ellas conocían al Dios Todopoderoso de Israel. Y además de eso, eran mujeres de oración y de fe. La fe emuná de la que habla la pastora Verónica. Bien, entonces ese es el contexto en el cual se están moviendo las dos parteras. Ahora yo voy a ir resaltando algunos puntos. Vamos a ver el primer punto, el plan de Satanás. Ya les dije yo que Faraón tenía miedo porque había mucho pueblo. Entonces él se idea un plan, pero detrás del plan de Faraón está Satanás. Eso yo quiero que lo tengamos bien claro, porque a veces nosotros creemos que el problema es la persona. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y en este caso, detrás del plan de Faraón estaba Satanás, porque Satanás sabía que de los israelitas iba a salir un libertador. Él lo sabía perfectamente. Y entonces él lo que hace es inducir al rey a que destruya a los bebés. Y ahora quiero que se vayan ustedes conmigo al versículo 15 y 16. Estamos en Éxodo 1, versículos 15 y 16. Lo que Faraón quería era derrotar el propósito divino y detrás de él Satanás. Ese era el propósito. Dice Éxodo 1, 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Miren quién les habló. Les habló el rey, o sea, Faraón. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces que viva. Miren qué tremenda la orden que les estaba dando Faraón. No era un mando medio, ni era uno que estuviera ahí en alguna jerarquía. Era el rey Faraón quienes las había mandado a llamar. Les dio una orden, porque lo que Faraón decía era una orden. Él decía y eso se hacía. Y lo que les dijo es asesinen a todos los varones que van a nacer. Ahora, el rey lo que iba a hacer con estas dos mujeres era utilizarlas como sus instrumentos. O sea, él pensó muy bien. Ya les dije que detrás de Faraón estaba Satanás. Entonces, él buscó a estas mujeres que eran parteras. Miren el plan. Y ellas eran las personas idóneas para llevar a cabo ese plan. Pues si como ellas asistían los partos, en el momento que nacía un varón, la orden era que lo mataran. Fíjense que yo me preguntaba, ¿y quiénes son Cifra y Fúa? Y leyendo me encontré con dos versiones. Hay algunos estudiosos que piensan que ellas eran egipcias, porque Faraón las manda a llamar. O sea, y les da la orden. Y es como si ellas fueran parte de sus funcionarios, parte de las personas que trabajaban para él. Por eso piensan que pudiera ser que él la llamara, le diera la orden porque eran egipcias. Otros no piensan y sostienen que ellas eran hebreas. En todo caso, ellas estaban liderando un grupo de parteras, porque no puede ser que para un pueblo, acuérdense que cuando ellos salieron de Egipto eran como 1,5 millones de israelitas. Entonces no puede ser que en ese momento ellas dos pudieran abarcar a toda la población femenina que estaba embarazada, no podía ser. Ellas deben de tener otras parteras bajo su liderazgo que les ayudaban. Aunque en la Biblia, bueno, entonces les digo que están esas dos, unos que dicen que son hebreas y los otros que dicen que son egipcias. Yo creo que eran hebreas y ustedes también creo que a esa conclusión van a llegar. Punto número 2, la decisión de las parteras. La orden de Faraón puso en una grave dificultad a las parteras. ¿Por qué? Por sus características, por lo que ellas hacían. Estaban en una situación tan grave
que yo me imagino que ellas empezaron a pensar, bueno, ¿y a quién le vamos a obedecer? ¿Le obedecemos al Dios Todopoderoso o le obedecemos al rey? Esas eran las dos opciones que ellas tenían. Una era la orden del rey y la otra era la orden del rey de reyes y señor de señores. Entonces tenían esa dificultad grave ante ellas. Aunque la Biblia no lo dice, pero por lo que ellas hicieron y la decisión que tomaron, yo digo que ellas eran mujeres de oración, mujeres de ayuno, mujeres que han de haber clamado, porque necesitaban tomar una decisión y no era una decisión tan fácil, era una decisión muy difícil. En Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Dios, o sea, ellas toman la decisión. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Fíjense que Faraón no contaba con este elemento. Él no sabía que ellas le iban a obedecer a Dios antes que obedecerle a él. Ahora, ¿qué significaba para la vida de las parteras? Que ellas estaban poniendo su vida de por medio. Porque Faraón las podía mandar a matar fácilmente. Él les había dado una orden. Estaban desobedeciendo a Faraón. El temor hacia Dios nos hace alejarnos del mal. Ellas conocían al Dios verdadero. Entonces ellas, en lugar de hacerle caso al Faraón, le hicieron caso y le obedecieron a Dios. Cifra y Fúa estaban obligadas como parteras a hacer lo que Faraón les decía. Era su obligación porque les había dado una orden. Y lo que ellas han de haber hecho era reunir, esa es como una hipótesis, de que ellas han de haber reunido a todas las parteras y les habían explicado que esa era la orden de Faraón, pero que lo que ellas podían hacer era llegar ya cuando el niño hubiera nacido. Entonces ya no tenían responsabilidad. Miren qué tremendo eso, ¿verdad? Y era una mentira, no, porque ella les ha de haber dicho, miren, tardense un poquito para que cuando lleguen o lleguemos a asistir a los partos, ya los niños ya han nacido. Yo quiero leerles 3 proverbios que nos hablan del temor de Jehová. Porque solo el temor de Jehová nos va a hacer mantenernos firmes en nuestras convicciones. Solamente si le tememos a Dios, eso nos va a mantener firmes en nuestras convicciones. Y siempre pensaremos en hacer lo que es correcto delante de Él. Les voy a leer 3 versículos. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Segundo versículo, Proverbios 9:10. El temor del Señor, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. O sea que si nosotros tenemos temor a Dios y lo conocemos, Él nos va a dar la salida ante los problemas. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero miren lo que dice la segunda parte. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y es lo que sucedió con Cifra y Fúa. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es? Es la obediencia al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Es la obediencia, es el amor a Él, es la fidelidad, es la reverencia que nosotros tenemos hacia Él, la confianza y el respeto
respeto hacia ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el temor de Dios. De tal manera que el temor de Dios en ellas, en estas dos mujeres, Cifra y Fúa, era más fuerte, fíjense bien, que el temor a Faraón. O sea, su temor, su respeto, su confianza, su fidelidad al Dios Todopoderoso fue más fuerte que el temor de que las matara Faraón. Y fue así, ellas desobedecieron al rey. En Génesis 9:6 hay una palabra que yo no había meditado en ella. Génesis 9:6. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si alguno quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Imagínense, si ellas estaban recibiendo a los bebés, ¿cómo los iban a matar? Y acuérdense que los israelitas, ellos se pasaban, a los hijos los instruían en la palabra de Dios. Entonces ellas, yo me imagino que ellas han de haber conocido esta ordenanza que Dios había dado. Tercer punto, y el reclamo de Faraón y la excusa de las parteras. El reclamo de Faraón y la excusa de las parteras. Vamos a Éxodo 1, el versículo 18 y 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Voy a tratar de agarrar la fuerza con que Faraón les ha de haber reclamado. ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Esa es la explicación que les dio, que dieron ellas dos. Yo quiero que ustedes vean que como ellas confiaron y creyeron en Dios, el Señor comenzó a honrarlas a ellas, a respaldarlas por lo que Faraón hizo después. O sea, ya el Señor ya estaba trabajando de tal manera que él no las mandó a matar como era de suponer. Si él había dado la orden, era el rey de todo Egipto, que era una potencia, ¿cómo iban a desobedecerle? Pero miren la explicación que ellas le dieron. Ellas son más robustas y cuando nosotros llegamos ya los niños han nacido. ¿Se acuerdan que yo les decía que una hipótesis puede ser que ellas le dijeron, miren, tárdense un poquito para que cuando ustedes lleguen, ya el niño ya ha nacido? Algunos piensan que cuando ellas dijeron eso, ellas estaban diciendo una mentira. Yo pienso que no. Yo pienso que Dios las ha de haber guiado a tener una estrategia, una respuesta ante una orden tan cruel que les había dado Faraón. Y estas mujeres fueron valientes. Ellas tomaron un riesgo total, con una valentía que mis respetos para esas dos parteras, porque ellas no hicieron lo que Faraón les había dicho. Y yo quiero que vamos a hablar un poquito de lo que es la valentía, pero antes quiero que oigan esta palabra, este versículo que está en Deuteronomio 31:6. Dice, así que sé fuerte y valiente. Les estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Miren qué promesa para esas parteras y para nosotros. Agarremos de esa promesa de Dios. Él dice que él no nos va a fallar ni tampoco nos va a abandonar. Y fíjense que en la Biblia, yo no los he contado, pero dicen que hay 365 no temas. O sea que hay uno para cada día. Porque nosotros
tenemos ese sentimiento todos los días, algo pasa y ya tenemos miedo, tenemos temor. Pero Dios nos dice en la palabra de él, así que sé fuerte y valiente. Ahora veamos qué valentía, porque yo les puse que Cifra y Fúa eran mujeres valientes y eran también temerosas de Dios. Veamos qué es la valentía. Es la acción esforzada y vigorosa que parece exceder a las fuerzas naturales. Eso es ser valiente. Y encontré una palabra que me recordó mucho a la pastora Verónica, que es gibor. Gibor. Es un vocablo hebreo que alude a un guerrero fuerte, osado y sin temor en la batalla. Imagínense, y está relacionado con la palabra valentía. Tiene el sentido de ser fuerte o ser sólido. Y estas dos mujeres fueron valientes, fueron fuertes, no tuvieron miedo, porque ellas sabían en quién habían confiado. Recuerden que le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo varias veces. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Él estaba siendo valiente y Dios honró su valentía. Por eso es que los leones no le hicieron nada, había un ángel. Acuérdense, los hebreos les dijeron, si ustedes no adoran esa imagen, al horno de fuego calentado 7 veces. Y ellos dijeron, bueno, sabemos que Dios nos puede salvar, pero si no, nosotros seguiremos creyendo en él. Y dice que cuando el rey Nabucodonosor vio el horno, ya no eran 3, sino que eran 4. Miren qué tremendo eso, hermana. O sea, yo me emociono de saber que siempre Dios está con nosotros y estuvo con esas parteras. Estuvo siempre y está con ustedes y conmigo. Entonces, por eso es que decía, estas mujeres fueron valientes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo me preguntaba eso. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Preguntémonos. A saber, yo no sé, ¿verdad? No les puedo decir, yo sería valiente y hubiera sido como Cifra y Fúa. Yo no lo sé, porque no he estado en una situación como esa. Quiero el punto 4, un resultado maravilloso. Un resultado maravilloso. Vámonos a Éxodo 1, 20 y 21. Miren lo que pasó. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Quiere decir que como ellas habían preferido obedecer a Dios antes que a Faraón, él las bendijo, pero no solo a ellas. La bendición alcanzó a sus familias. Yo creo que eso nos debe de llenar de valentía a nosotros, saber que cuando nosotros le obedecemos a Dios, él nos prospera, pero no solo a nosotros, sino que a nuestras familias. En primer libro de Samuel, yo busqué esto porque el Señor me lo dijo, fíjense. Primer libro de Samuel 2:30. Por lo tanto, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero que pongan atención, honraré a los que me honran. Esa es una promesa de Dios. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Yo ya les dije que el Señor ya había obrado en Faraón, porque el Faraón no mandó a matar a esas parteras, porque él ya estaba obrando, estaba honrando a esas parteras. También la reacción de estas parteras nos recuerda a Pedro, ¿se acuerdan?
cuando en el Sanedrín les estaban diciendo que no hablaran del evangelio. Y Pedro dijo, él dijo, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso ya estamos en el Nuevo Testamento y Dios nos está hablando. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es, este versículo está en Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto número 5. El rey cambia de estrategia. Satanás no se cansa. El rey se ha de haber disgustado, pues se ha de haber enojado. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que él da una orden. Ella le dice, no, cuando nosotros llegamos ya los niños han nacido. Entonces eso lo ha de haber puesto mal. Pero él decide cambiar de estrategia. Porque miren, Satanás no se va a cansar hasta que él logre su propósito. Gloria a Dios, porque si le obedecemos a Dios, él va a lograr su propósito en nosotros y con nosotros, no Satanás. Entonces dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, o sea, a todos los egipcios, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, ya la orden que dio ya era diferente. Él le dijo al pueblo egipcio, miren, si nace un varón, mátenlo, tírenlo al río. Y yo quiero recordarles a Jocabed. Jocabed es la mamá de Moisés. Y dice la Biblia que ella mantuvo al niño en secreto durante 3 meses. ¿Por qué? Porque si usted lee en la Biblia, después de esto, sigue el nacimiento de Moisés. Entonces, lo que yo entiendo es que él estuvo amenazado con que lo agarraran y lo fueran a ahogar en el río. Pero Dios lo preservó porque él tenía un propósito divino y él logró el propósito. Lo más importante es ver que Moisés, sí es cierto, él fue un libertador y rompió el yugo de los egipcios sobre los israelitas. Pero Moisés es una prefigura de nuestro Señor Jesús, que él lo que hizo fue venir a librarnos del pecado a toda la humanidad. Entonces él es una figura, una prefigura de Jesús. Y ahí está el plan divino. Y estas parteras, fíjense qué tremendo, estas parteras entran en la historia y aparecen sus 2 nombres, porque ellas obedecieron a Dios, fueron valientes. ¿Qué hubiera sucedido, como les decía, si ellas no hubieran hecho caso a Dios? ¿Qué hubiera pasado si ellas hubieran obedecido a Faraón? Yo digo que Dios hubiera buscado otra estrategia, porque a él no lo vence Satanás. Pero ellas fueron instrumentos no de Satanás ni de Faraón, sino que de Dios. Y Dios logró su propósito. Lindo eso, ¿verdad? Acordémonos que ellas estaban arriesgando sus vidas. O sea, no era una decisión sencilla. Yo se lo estoy contando como una historia, pero la verdad es que era una decisión de vida o muerte. Ahora, ¿qué aprendemos de Cifra y Fúa? ¿Por qué Dios dejó a estas 2 mujeres y que nosotros pudiéramos estudiarlas en este día? Muchas cosas. Yo creo que ya en la mente de ustedes ya han de estar pensando qué nos está enseñando el Señor. Con el hecho de guardar la vida de estos niños, el Señor hizo bien a estas parteras, porque ellas tuvieron la valentía de obedecer a Dios. Primera cosa que aprendemos. Ellas le obedecieron a Dios y tuvieron la valentía. No era fácil. Otra cosa, Dios quiere que cada una de nosotras le temamos a Él. Y Dios promete bendecirnos y hacer bien a nuestras vidas cuando le pongamos a Él en primer lugar. Cuando Él sea nuestra prioridad, Él nos va a bendecir, porque eso es lo que le agrada, que en nuestra agenda Él sea el primero, así como hicieron estas 2 parteras, Cifra y Fúa.
Y quiero darles esta promesa que está en Lucas 1:50, porque a mí me parece que es algo maravilloso. Lucas, el Evangelio de Lucas 1:50. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Él muestra misericordia de generación a generación a todos los que le temen. Entonces, ¿a quién le va a demostrar misericordia? A Dios, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Porque Él dice que Él va a mostrar misericordia de generación en generación. Pero hay una condición: a los que le temen. Por eso es importante hablar del temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, es muy fácil caer en los enredos del mundo y en lo que nos ofrece. Si nosotros no tememos a Dios, rápidamente podemos caer en las trampas que el mundo nos está ofreciendo, y con una gran facilidad. Cada una de nosotras, como siervas e hijas de Dios, debemos obedecerlo antes que a cualquier persona, ya sea el jefe, ya sea a un maestro o alguna autoridad, cuando nos demande hacer lo contrario a la palabra de Dios. Y aquí yo voy a retomar palabras de mi hermana Verónica, que el Señor le da tanta sabiduría. Ella dice: estamos oyendo voces extrañas, hay mucho ruido y estamos oyendo no a Dios, estamos oyendo lo que el mundo quiere que oigamos. ¿A través de qué? Celulares, las series. Yo estoy repitiendo lo que ella nos ha enseñado. Las redes sociales. Nos están bombardeando de tantas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y vámonos a Primera de Corintios 6:12. Primera carta a los Corintios 6:12. Esto es fundamental, hermano. Miren lo que decía, oiga, mejor dicho, lo que decía Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Bien, todas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero él era el apóstol Pablo. Pues, ¿y nosotros en quién hemos creído? Pues, ¿a dónde está nuestra dependencia? En el Dios Todopoderoso. Si él pudo salvar a estas dos mujeres, ¿cómo no nos va a salvar a nosotros? Él nos va a honrar. Él dice: yo honro a los que me honran. Dios en su palabra nos asegura que nos irá bien si hacemos el bien en nuestras vidas y le tememos a Él. Vámonos a Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces, fíjense lo que dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus vidas, con todo, aquí está hablando Salomón, ese rey tan sabio, Dios le dio ese don de la sabiduría. Dice: con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Qué está diciendo Salomón? Es cierto, hay muchos que pecan y viven un montón de años, pero yo estoy seguro que los que temen a Dios y los que hacen el bien, a esos les va a ir bien. Otra promesa, hermanas. Cifra y Fua son dos parteras que desafiaron al rey. O sea, a Satanás que estaba atrás del rey. Son los ejemplos más tempranos y en cierta forma los más potentes en resistencia a un régimen malvado. Imagínense ustedes oponerse a Faraón.
No estamos hablando, es como oponerse al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, porque él tenía todo el poder, Faraón tenía todo el poder. Son mujeres dignas de imitar en su fe, en su valor, temor y obediencia a Dios, aún poniendo en riesgo sus propias vidas. Ustedes y yo podemos ser una cifra o una fuga. Podemos serlo. Modernas, abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Cada día debemos de conectarnos con Él. Yo hoy con mi hermana Amada, ella dice, leamos la palabra, metámonos en la palabra, porque Él nos va a honrar, hermanas, y nosotros tenemos que ser valientes. Cuando somos, bueno, tenemos que estar conectadas a la vid verdadera. Y si nosotros estamos conectadas a la vid verdadera, que es el Señor Jesús, vamos a ser fructíferas. Se nos va a ver el fruto. Acuérdense las preguntas que le hice al principio. Jesús dijo en Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que nosotros tenemos que estar conectadas las 24 horas con Él. Dice que, la historia termina diciendo que ellas, por haber temido a Dios, sus familias fueron prosperadas. Entonces, cuando somos obedientes, amadas hermanas, Dios prospera no solo a nosotros, alcanza a nuestras familias, a todos. Por eso les dije de generación en generación. Entonces nos conviene, fíjense, obedecerle mejor a Él, ¿verdad? Que al mundo. La obediencia y el temor de Dios y la valentía hacen que los planes del enemigo sean detenidos y frustrados. Miren, oigan esto. La obediencia, el temor de Dios y la valentía hace que los planes del enemigo sean detenidos y frustrados. Entonces tenemos una labor tan grande que hacer. Nosotros somos instrumentos de Dios. Por lo tanto, no podemos entrar en la corriente del mundo. Y aquí viene algo que nos dice mi hermana Verónica. Somos mujeres contra cultura. Yo no lo había oído, hermana Verónica. Dios mío, dije yo qué soy. Soy del mundo y sigo lo que el mundo me dice, o soy contracultura. Porque ahí tenemos dos opciones nada más. No es ni queso duro blandito como decimos en El Salvador. No hay término medio, pues. O yo le obedezco a Dios, o yo me voy a la corriente del mundo. La valentía de estas mujeres hizo que fueran parte de la historia y del propósito de Dios con el pueblo de Israel. Y ellas detuvieron el plan del enemigo. Imagínense que buscaba oponerse al plan de Dios. Yo me imagino que esas mujeres cuando estaban orando, cuando estaban clamando, Dios les ha de haber dicho, ese es mi plan es este y este, y ahí entran ustedes. Y por eso ellas eran temerosas de Dios. Dios honra a aquellos que defienden y luchan por lo correcto. En la actualidad, ese reto es muy grande. Es un reto para ustedes y para mí. El reto en este mundo en el que estamos viviendo en este momento es enorme. ¿Saben por qué? Se habla normalmente de la pornografía. Es algo normal. La homosexualidad es normal. Está bien, es un derecho. Hay que respetarlos, apoyémoslos. La pornografía, pues sí, si te vean de vez en cuando, no deja de hacer ningún daño. Así está el mundo ahora, hermano. Y con sus hijitos, eso ya lo vimos en otro estudio. La homosexualidad, y ahora ustedes saben que hay una agrupación que está luchando por sus derechos. O sea que no es algo de fantasía, es algo real. ¿Y quién está detrás de todo eso? Ustedes ya lo saben. El maltrato
el maltrato también. A todo nivel, con humanos, con animales, de todo tipo. El aborto, hermanas. Miren, están diciendo que eso es normal, que es un derecho de la mujer que tiene sobre su propio cuerpo. Eso es lo que dice el mundo. ¿Y qué dice Dios? Que este cuerpo es templo y morada de Él. Entonces, si yo sé eso, ¿cómo voy a aceptar eso? No puedo. Es contrario a lo que Dios me dice. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en nuestras convicciones, confiando y creyéndole a Dios, así como hicieron Cifra y Fua. Y termino con unos versículos. Salmo 27, del 1 al 3, pero todo lo pueden leer. Dice la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, hermanas. Bueno, vamos a orar porque ¿se acuerdan de las preguntas del inicio? ¿Qué tipo de mujeres somos? Yo no les puedo decir de ustedes. Yo tengo que decir al Espíritu Santo cómo soy yo. Yo no voy a decir, yo voy a ver cómo es la hermana Alicia o cómo es la hermana Lorena. Yo tengo que decirle, Espíritu Santo, ¿qué tipo de mujer soy yo? Le tengo que preguntar, ¿cómo me distinguen en mi trabajo, en la iglesia, en los lugares donde yo llego y hay gente? ¿Cómo me mira? Tengo que decirme, ¿verdaderamente soy una cristiana con convicciones? Yo no les digo a ustedes, yo me pregunto, Julie, ¿tú eres una mujer con convicciones cristianas? ¿Agrado a Dios o a los hombres? Es una pregunta bien difícil. ¿A quién estoy agradando yo? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, hermanas, vamos a orar y vamos a oír una alabanza preciosa que se llama, ¿cómo se llama, hermana? Mi trabajo es creer. es creer. Amén. Y mientras, yo creo que no nos sabemos todas las letras, pero yo quisiera que ustedes la oyeran, vieran la letra y entren en lo que este hombre le está diciendo a Dios y nos está diciendo a nosotros.